Mariano Mangieri, doctor de la Escuela de Graduados de la Facultad de Agronomía. Este trabajo es de la Facultad de Agronomía. Mariano actualmente está trabajando en INASE, ¿verdad? Bueno, bienvenido y gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Bueno, les voy a comentar lo que fueron parte de mis resultados de mi tesis doctoral, dirigida por Claudio Chimente y codirigida por Antonio Hall. Y bueno, el título de la charla es el papel de las citocininas en el rompecabezas de la senescencia foliar durante el llenado de granos en girasol. Todos estos resultados corresponden a mi tesis doctoral. Bueno, dentro de lo que es un poco el marco teórico, la senescencia foliar en especies monocárpicas está coordinado a nivel de planta entera. Y dentro de las posibles causas discutidas se encuentran las fitohormonas, la funcionalidad de las raíces y la removilización de nitrógeno. Dentro de lo que son las fitohormonas tenemos un grupo que la retrasan, que son las citocininas, las auxinas y el ácido giberélico, y tenemos un grupo que la aceleran, que es el etileno, el ácido abscísico y el ácido jasmónico. Y yo me voy a enfocar en las citocininas, nos enfocamos en las citocininas, dado que están reportadas como las más efectivas en retrasar el proceso. Bueno, dentro de los antecedentes robustos, en el grupo de trabajo tenemos tres trabajos publicados en los cuales reportan de que las raíces senecen primero que la parte aérea. Y esto es innegable en base a las evidencias que tenemos. Y lo cual es importante y nos lleva a pensar cuál es la conexión que existe entre las raíces y la parte aérea. En cuanto al vacío del conocimiento, bueno, no existían al momento trabajos en los que se hayan evaluado las variaciones de citocininas a nivel de hoja y relacionado con la senescencia foliar, que no se hayan, digamos, medido también las citocininas totales en el fluido cilemático y relacionado con la funcionalidad del sistema radical. Tampoco se había realizado un trabajo sobre el umbral de citocininas por debajo del cual se desencadena el proceso. Y tampoco se había puesto a prueba, digamos, este posible modelo, digamos, modificando el efecto evaluando el efecto de la alteración en la partición de hidratos de carbono hacia las raíces. Bueno, teníamos tres objetivos principales en este trabajo, que bueno, fueron establecer este umbral que les estoy mencionando, realizar un seguimiento en los niveles de citocininas en hojas y en el fluido cilemático y relacionarlo con la funcionalidad del sistema radical y con la senescencia foliar. Relacionar también los cambios estos cambios que les comenté en las alteraciones en la partición de hidrato de carbono, ver cómo afectaba y cómo, digamos, cómo repercutía en las concentraciones a nivel de hoja de citocininas y en la cantidad de citocininas totales en el fluido cilemático. No me voy a detener mucho en lo que es la parte metodológica por una cuestión de que son pocos minutos los que tengo asignados, pero lo que realizamos fue un diseño en parcelas divididas con dos híbridos, un fast dry down y un stay green, y medimos transciatina foliar en hojas, medimos transciatina más ribósido de transciatina en el fluido cilemático. También a nivel de hoja medimos clorofila total, que fue el indicio de inicio de senescencia, y medimos fotosíntesis neta. Y también a nivel de dosel medimos la densidad longitudinal de raíces vivas y el índice de área foliar verde. Bueno, además, ¿no?, por supuesto, de la cantidad de citocininas totales en el fluido cilemático. Bueno, metiéndome de lleno en lo que son los resultados. En este gráfico lo que tenemos en el eje Y, ¿no anda el puntero, puede ser? Perdón, ¿eh?
fuerte, bueno, perdón. Ahora sí. Ah. Bueno, en el eje Y lo que tenemos son los niveles de transiatina y en el eje X el tiempo térmico es de máxima expansión. Para los dos híbridos, Fast Dry Down en negro, punteado, y Stay Green en verde. Lo que podemos observar es que las diferencias en los niveles iniciales son impactantes. Por supuesto significativas. El Stay Green tiene alrededor de 4 veces más para la posición determinada. No les aclaré que esto lo estudié en 5 posiciones foliares, para simplificar les muestro una. Y bueno, esto es clave. La cantidad de citocininas, la concentración de citocininas en hojas iniciales es significativamente superior en el Stay Green en relación al Fast Dry Down. También el momento de caída en el Stay Green es significativamente posterior en relación al Fast Dry Down. Pero entonces, ¿qué pasaba, no? O sea, ¿qué pasa con estos niveles de citocinina y su relación con la senescencia foliar? Entonces, lo que les pongo aquí, en los paneles superiores está duplicada la figura de transiatina en función del tiempo térmico, y por debajo tenemos en el panel B la clorofila total y en el panel C la fotosíntesis neta, ambos en función del tiempo térmico de máxima expansión. Lo que podemos observar es que para el Fast Dry Down no se encontraron diferencias significativas en los momentos de caída entre transiatina, clorofila total y fotosíntesis neta, con lo cual me está indicando de que cuando cae la transiatina se desencadena el proceso de senescencia. Lo mismo sucede en el híbrido Stay Green. Y bueno, volviendo un poco a lo que son los niveles iniciales. En la sesión de póster puse un trabajo que se refiere a lo que es el umbral de citocininas, cómo se determinó con aplicaciones exógenas. No me voy a meter a explicar esta parte porque la verdad que no me alcanza el tiempo, pero lo que les comento, créanme, que determinamos un umbral de citocininas en base a aplicaciones exógenas, y lo que encontramos es que ese umbral no difería significativamente de los valores iniciales para ambos híbridos. Entonces, esos valores iniciales pueden ser considerados como valores umbrales por debajo de los cuales se desencadena el proceso. Los invito, si quieren, en la media hora que queda, ir a discutir en el póster cualquier duda que tengan respecto a esto. Bueno, a nivel de dosel, en la figura superior tenemos la densidad longitudinal de raíces vivas y en la figura inferior el índice de área foliar verde en relación a los días desde inicio de antesis. Para ambos híbridos, ¿no? Líneas punteadas y negras el Fast Dry Down y verde el Stay Green. Lo que podemos observar y corroborar es que el inicio de la senescencia de las raíces es anterior al inicio de la senescencia foliar. Esto sucede en el híbrido Fast Dry Down, como en el Stay Green. Y lo que observamos es que hay un desfasaje dentro de cada variable entre híbridos. El Stay Green cae posteriormente para las raíces y también caen posteriormente en el inicio de la senescencia del dosel. Y los valores son significativamente mayores a lo largo de todo el proceso, en el Stay Green. Entonces, hasta acá, bueno, ¿cuál podía ser, no? ¿Cuál podía ser el nexo entre lo que pasaba en las raíces, los niveles de citocinina, las concentraciones de citocininas en hojas? Bueno, ¿cuál podría ser el nexo? La cantidad de citocininas totales en el fluido cinemático. Entonces procedimos a medirlas, y acá lo que tenemos en esta figura son las citocininas totales en el fluido cinemático en función de los días desde inicio de antesis para ambos híbridos. En verde es el Stay Green y en blanco es el Fast Dry Down. Y lo que podemos observar es que para todos los momentos de medición el híbrido Stay Green presentó valores significativamente mayores que el Fast Dry Down. Y además que los momentos máximos están, digamos, coordinados en el tiempo, coinciden con los momentos en que empieza la senescencia radical. Esas T, la T punteada y la T verde, indican los momentos de inicio de senescencia para cada híbrido, senescencia radical. Lo que uno puede ver es que hay que en el Fast Dry Down da perfecto, pero en el Stay Green hay un pequeño desfasaje, pero la caída
más importante se da a posteriori de este valor máximo. Entonces lo que tenemos aquí es un modelo planteado donde si se disminuye la densidad longitudinal de raíces vivas, esto repercute en el contenido de citocininas totales en el fluido cinemático, disminuyendo a su vez la concentración de transciatina en hojas, disminuyendo los parámetros de senescencia, clorofila total y fotosíntesis neta, dando inicio al proceso de senescencia. Pero, ¿qué es lo que pasaba si uno metía mano en este modelo y intentaba, digamos, alterar las cosas, incrementando la densidad longitudinal de raíces vivas? Bueno, lo que se nos ocurrió es realizar la alteración en la relación fuente-destino, desgranando totalmente, para que haya más fotosimilados disponibles para las raíces. También, bueno, realizando aplicaciones exógenas, se puede meter en el sistema, incrementando los niveles de las concentraciones de transciatina en hoja. Pero bueno, lo que yo les voy a mostrar es esta puesta a prueba con los tratamientos desgranados. Entonces lo que tenemos aquí son los niveles de transciatina en hoja en función del tiempo térmico desde máxima expansión, para en el panel A el fast dry down, en marrón el control y en negro el desgranado, y para el stay green en verde claro el control y en verde oscuro el desgranado. Lo primero que uno observa, me olvidé de poner las letras, pido disculpas, es nuevamente la diferencia significativa e importante que existe entre ambos tratamientos para ambos híbridos. Uno ve una respuesta mayor en el fast dry down, pero las diferencias son significativas para ambos. Y el desfasaje en el momento de inicio de caída de la transciatina entre ambos tratamientos para ambos híbridos, posterior en el fast dry down, en el desgranado, perdón, para ambos híbridos. Bueno, luego a nivel de dosel, lo que uno observa, bueno, tenemos en el panel A y B la densidad longitudinal de raíces vivas, y en el panel C y D el índice de área foliar verde, para panel A y C fast dry down, panel B y D stay green con sus correspondientes tratamientos. Y lo que observamos es que el momento de inicio de caída de cada variable es posterior en el desfrutado, en el desgranado, siempre es posterior. Y los valores a lo largo de todo el ciclo, son mayores en los desgranados que en los tratamientos control. Y bueno, yendo a lo que sucede, a la cantidad de citocininas en el fluido cinemático, tenemos en el panel superior para el híbrido fast dry down y en el inferior para el stay green con sus correspondientes tratamientos, tenemos que a lo largo de todo el ciclo los valores de los desgranados fueron superiores a los controles. Y que además se observa nuevamente una correlación con los picos máximos de la densidad longitudinal de raíces vivas, el momento en el cual empieza la senescencia radical. Nuevamente se observa ese pequeño desfasaje en el stay green, pero la mayor caída se da a posteriori de ese punto. Y bueno, volviendo un poquito a lo que son los niveles a nivel foliar y relacionándolo con nuestro indicador de caída del inicio de senescencia en hoja, que es la clorofila total, lo que encontramos es que, yo les había dicho, en los controles, ¿qué pasaba? La caída de la transciatina iba acompañada con la decaída de la clorofila y fotosíntesis neta. Bueno, yo acá les muestro solamente transciatina y clorofila, para resumir un poco. Lo que vemos que en los controles sí, por supuesto, les había mostrado que coincide, pero en los desgranados esto no sucede. Hay un desfasaje significativo en el momento de caída de la clorofila. Esto se puede observar en el híbrido fast dry down, y ahora se los voy a mostrar en el stay green. Pero si son atentos, pueden observar que en azul les marqué una flecha. Esa flecha indica el momento en que se produce la caída de la clorofila total en los tratamientos desgranados. Y lo que uno observa es que esa flecha se da en los niveles en los cuales se había determinado el umbral de citocininas en los controles. Con lo cual, en los tratamientos desgranados tenemos una cantidad enorme de citocininas a nivel de hoja, pero la senescencia no se inicia hasta que se llegan a los niveles determinados como umbrales para los controles. Y esto es algo que robustece la idea del umbral de citocininas. Acá lo pueden ver para el stay green, que se repite lo mismo, ¿no? Hasta que
no llegan a los valores determinados como determinados como umbrales para los controles, no se desencadena el proceso y se observa el desfasaje entre las dos variables. Bueno, como conclusiones, existe un valor umbral, es innegable a partir de estos resultados. A pesar de lo que les decía, a pesar de que los tratamientos desgranados tenían una cantidad exuberante de citocininas, hasta que no llegaron a los valores determinados como umbrales para los controles, no se inició el proceso. Es innegable también que las citocininas a nivel de planta entera cumplen una función importantísima a nivel de comunicación entre lo que está pasando en el sistema radical, el fluido cilemático y las hojas. Y estos resultados marcan, digamos, robustecen la idea de la participación de las raíces en todo este proceso. O sea, las raíces intervienen de manera muy importante en un proceso que se da en la parte aérea. Y creo que como idea final hay que llevarse de que hay que realizar esfuerzos por seguir trabajando con las raíces. Es laborioso, pero es importante que sigamos descubriendo, por ejemplo, la expresión genética a lo largo de todo el ciclo, como se ha hecho en hojas, que se haga en raíces, para evaluar qué genes se expresan y poder, digamos, completar esta idea. Muchas gracias por la atención. Muy bien, hasta tenemos un ratito. Gracias, Mariano. ¿Hay tiempo para algunas preguntas, dudas, comentarios? Metodológico que dijiste de ir al póster, pero bueno, me tomo, algo te pregunté ya. Cuando detectan el umbral de citoquininas en raíz, ¿cómo fue el modelo en hoja, perdón? ¿Cómo fue el modelo experimental de réplicas? Usaron híbridos, ¿no? No hiciste esto en líneas. Claro, todas las réplicas encontraste valores significativos y cuántas réplicas usaste como para tener una idea del ensayo, digamos, de la escala. Sí, bueno, les comento un poco. Para determinar el umbral, lo que utilizamos fueron estos dos materiales con dos moléculas, una sintética y una natural. Y por ensayos preliminares seleccionamos la dosis a aplicar, que fueron 2,3 mililitros de una solución de 8 ppm de cada molécula, o sea, esos eran dos tratamientos por dos materiales. Entonces, eso lo hicimos en 5 réplicas. Y bueno, lo que encontramos es eso, de que cuando uno realiza esa aplicación, los valores de transciatina se retrotraían a casi los niveles iniciales en el fast dry down y en el stay green también. Y lo que observamos es que, lo que hicimos es, en los momentos en que fueron efectivas esas aplicaciones, porque realizamos 3 aplicaciones, la primera y la segunda fueron efectivas, la tercera ya no. Sacamos un promedio de los valores de transciatina a nivel de hoja en esos momentos y los comparamos, para cada posición, lo comparamos con los valores iniciales. Y lo que vimos es eso, que no había diferencias significativas. Por eso se podía decir que los valores iniciales son los valores umbrales. Ojo, esto solamente para los controles, Para lo que hicimos con el tema del desgrane fue evaluar cuándo se iniciaba la senescencia y coincidía con los valores determinados como umbrales en los controles. No, yo me dediqué a todo lo que es el proceso.